Fox no pudo evitar meterse en problemas ni 2 minutos. Pasó un día fuera de la vista de Eraser y decidió irrumpir en el edificio del único héroe que quería matarlo. La presencia de Netsu en la reunión sobre él solo dolió más. Aizawa estaba a punto de salir a buscar al chico cuando Tsukauchi lo apartó. Con una mirada sombría, el hombre de traje le estrechó la mano y se presentó como el abogado de Endeavor. Después se limpió la mano en los pantalones, por si acaso. El hombre era bajo y calvo, con un bigote tupido bajo la nariz y gafas sobre los ojos. Netsu miraba al frente con ojos que no delataban nada, y Tsukauchi ni siquiera lo miró mientras reproducía el video. El video de su estúpido estudiante honorario dentro de la agencia de Endeavor. Más aún, dentro de su oficina. Un torrente de palabrotas le pasaba por la cabeza cada segundo que Fox no corría. Estaba allí parado, como un ciervo deslumbrado por los faros. Por un momento, ni siquiera le importó por qué Fox estaba allí, solo rezó para que saliera lo antes posible. No parpadeó en todo el video. Su cabello se alzó y su don se activó en algún momento, pero no parpadeó ni una sola vez. Ni cuando Endeavor agarró al chico por la garganta, lo levantó del suelo o lo estrelló contra la mesa. Ni un pestañeo. Fox se levantó, claro que sí, y luego saltó por una ventana en lo alto de un edificio de varios pisos. Las uñas de Aizawa se le clavaban en la muñeca. El video pasó a una cámara en la sala principal con una vista perfecta del exterior. Una imagen clara de Fox cayendo, luego una luz envolviéndole el brazo y deteniéndolo en el aire. Entonces Aizawa finalmente parpadeó cuando la computadora se apagó. La pantalla negra le reflejó su propio rostro destrozado. Quería matar a Endeavor. También quería matar a Fox por ser tan estúpido como para volver allí. Su lista de víctimas de asesinatos se hizo más larga cuando el abogado se aclaró la garganta. Bueno, por ese video estoy seguro de que todos podemos ver el comportamiento criminal de este chico, se encogió de hombros. Un aire de apatía lo impregnaba con cada palabra. Podemos. Eraser apretó los dientes. Borrador, advirtió Tsukauchi. Si le advirtió que se calmara o que no lo asesinara era tema de debate. Endeavor quiere que lo arresten por allanamiento y agresión. El hombre se despachó, como si el chico le hubiera hecho algo a Eraser, excepto estar dentro de su edificio. Como si Fox no fuera quien casi muere a golpes. Endeavor se estaba volviendo demasiado arriesgado. Ese movimiento que hizo podría haber matado a alguien si no hubiera tenido la curación de Fox. Un ladrón común y corriente que entraba a su oficina no merecía una ejecución al instante, sin importar lo que le dijera la conciencia podrida de Endeavor. Podemos hacerlo. Netsu se encogió de hombros. Al mismo tiempo, arrestamos a Endeavor por agresión y poner en peligro a un menor, por supuesto. Eraser miró con el ceño fruncido al abogado, observando y buscando en su rostro cualquier señal de que lo habían pillado, sin ningún sitio a dónde ir. No encontró ninguna. Podríamos fácilmente argumentar defensa propia, después de todo el chico es un criminal notorio. Según los registros, Fox nunca ha agredido a un héroe, intentó Tsukauchi. Te equivocas, agredió a Eraserhead, señaló a Eraser, quien tuvo que contenerse para no morderse el dedo. Varias veces, si no me equivoco. Una lona y un tejado. No fue su intención, siseó Eraser. Sus intenciones no nos importan ni a mí ni a mi cliente. Aizawa clavó las uñas en sus propios brazos para evitar golpear con fuerza la cara engreída de ese abogado. ¿Sabe esto la comisión?, preguntó Netsu. Endeavor está concientizándolos, asintió. Me refería a la falta de atención de Endeavor a sus órdenes. Por lo que sabemos, Fox podría haber estado allí para entregarse y Endeavor decidió atacarlo sin amenazas previas, continuó su jefe. Empezó una batalla de miradas con los pequeños agujeros negros en su cabeza, y el abogado apenas duró 2 minutos. Eraser se permitió sonreír ante eso, al menos otros pensaban que Netsu podía ser aterrador. Señor, no puedo arrestar a este justiciero sin la autorización de la comisión, así que tendré que pedirle que se vaya, exigió Tsukauchi, con una expresión en su rostro que lo desafió a cuestionarlo. Bien, así será, mi cliente se pondrá en contacto. El hombre se encogió de hombros antes de dejar una tarjeta sobre el escritorio del detective. Eraser se inclinó para leerla y solo vio el nombre, Dr. Garaki, antes de que Tsukauchi la guardara en uno de los cajones de su escritorio. Garaki cerró la puerta silenciosamente tras él y los dejó a los tres en silencio durante unos minutos. Fox había hecho algo tan irresponsablemente estúpido. Tan estúpido que quería reprenderlo a golpes para que no lo volviera a hacer, y aún así quería defenderlo con todas sus fuerzas.
Quizás fue porque Fox no tenía a nadie más a su lado, pero Aizawa se negó a dejarlo hasta que lo obligaran. El justiciero era su alumno. Nada más importaba. No va a conseguir la comisión de su lado, ¿verdad? Es difícil decirlo. El argumento de que Fox se iba a entregar es inteligente y probablemente le conseguiría más apoyo. Netsu se felicitó con esa sonrisa despreocupada. Lo intentó, pero el héroe que, sin querer, aumentó su popularidad lo detuvo. ¡Qué poético! Se apartó de su silla para saltar sobre la bufanda de Aizawa sin que ninguno de los dos dijera nada. Aizawa estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para que le importara. Fox podía crear luz alrededor de sus brazos. Nunca lo había visto hacer eso, jamás. El único indicio de una peculiaridad que mostraba era su capacidad de curación. Si había podido hacerlo todo el tiempo, ¿por qué no lo hizo? Aizawa recordó un informe de la pelea de Nomu. Un informe que había sido guardado en la carpeta demasiado grande del niño problemático y olvidado entre las pilas interminables. Un informe que decía que el niño, de alguna manera, usó una luz para detener parte del fuego del Endeavor. Era de un anciano que Fox había salvado, dijo haberlo visto desde el otro lado de otro edificio. Eraser pensó que solo eran sus ojos los que lo engañaban. Ahora ya no estaba tan seguro. Se le ocurrieron más detalles. Dos villanos con habilidades de velocidad que Fox había derrotado dijeron que ambos vieron una luz brillante antes de desmayarse. Ingenium dijo que Fox casi lo tiró de un edificio y lo cegó por un instante con una luz brillante. Aizawa se rió al enterarse. Dijo que se consideraba afortunado y apagó la luz como si Fox estuviera usando una distracción. ¿Podría él siempre usar esa luz si simplemente no se había dado cuenta? Vuelve a poner el video, la parte donde aterrizó, pidió Aizawa. Netsu se movió con su bufanda para mirar la computadora. Es una rareza, sí, Tsukauchi asintió, pausando el video justo cuando Fox se detuvo en el aire. Tenía la boca abierta y las quemaduras del cuello se habían reducido. La sangre que ya no goteaba por debajo de la máscara se había secado por completo. La herida había sanado. ¿Cómo es que tiene un don de manipulación ligera y uno que le permite curarse? Aizawa se pasó la mano por la cara. La mano de Netsu en su barbilla, justo en su visión periférica, casi lo hizo perder el control, pero se contuvo. ¿A menos que no pueda curarse?, preguntó el detective. Sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida y se recuperó unos días después, señaló. Y mire, la sangre está seca aquí. Con una lesión tan grave, debería haber seguido goteando. Quizás la luz sea su don curativo. Netsu saltó de su bufanda para pararse sobre la mesa, justo frente a la computadora. Tiene una especie de don de manipulación de la luz que puede funcionar como un campo de fuerza, pero también puede usarse para curarse a sí mismo. Su mano trazó la forma de Fox en el video antes de moverse hacia la luz que se extendía alrededor de su brazo, sin siquiera parpadear en todo el tiempo. Por eso no aparecía en el registro. Aizawa tenía una sonrisa en el rostro. Pero luego se le esfumó al darse cuenta. Si se descubriera la identidad de Fox, se le obligaría a participar en el programa de reforma de los vigilantes. Pero si nunca se descubriera y Fox se quedara en un hogar potencialmente abusivo, podría morir antes de tener el coraje de decirle su nombre a Aizawa. Quizás, Netsu se encogió de hombros. A menos que quieras optar por múltiples peculiaridades, esa es la única posibilidad que se me ocurre. Eso no es posible, Tsukauchi se interrumpió. Apartó la computadora de los ojos de Netsu y volvió a escribir en unos segundos. Buscaré en el registro a chicos de pelo verde con habilidades de manipulación de luz. La rodilla de Aizawa rebotaba, casi golpeando la mesa, cada segundo que Tsukauchi pasaba desplazándose. No tenía tiempo para esto. Fox podría estar ahí fuera ahora mismo, y Aizawa tenía preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué, por amor al sol, entró en la agencia de héroes de Endeavor? ¿Y qué demonios le pasa a su luz? Un chillido resonó por la habitación cuando empujó su silla hacia atrás. ¿A dónde vas?, preguntó Tsukauchi. Estoy buscando a mi estudiante. Se quedó en la puerta, con un suspiro ahogado. Gracias, Netsu. Su jefe solo rió entre dientes. No te preocupes, tengo mis propios intereses en el chico. Aizawa cerró la puerta detrás de él sin pensarlo dos veces. Una repetición más, vamos, animó Izuku mientras Denki luchaba por subirse a la barra de dominadas improvisada que habían hecho en su almacén abandonado. Cuando por fin terminó, se cayó casi al instante, y tanto él como Hitoshi corrieron a atraparlo. Eso fue una tortura.
Se quejó y se soltó de sus manos para desplomarse en el suelo de forma bastante dramática. Oh, cálmate, dijo Hitoshi riendo antes de que un bostezo le arrebatara las palabras. ¿Estás bien, Hitoshi? Izuku envolvió su brazo alrededor del hombro de Hitoshi, arrastrándose lo más cerca del chico que pudo sin hacerlo extraño. Sí, solo estoy cansado. Hitoshi lo ignoró. Un gesto que le dolió más de lo que esperaba. Bueno, al menos hemos terminado. Bien, zorro. Denki se sentó. Quería que ustedes dos entrenaran. Oh, vamos. Denki se dejó caer al suelo con un fuerte suspiro. Crece, Kaminari, dijo Hitoshi, irritándolo. Había descubierto en un día que era la mejor manera de conseguir que Denki hiciera cualquier cosa, y con una sonrisa. Que Denki lo supiera era una incógnita. Gritó palabras que Izuku no entendió bien mientras se ponía de pie de un salto. Con el corazón por las nubes y, al parecer, con la determinación suficiente para volver a levantar los brazos. El milagro de burlarse de la gente. Si quieres hacer todas las travesuras que quieras, yo las detengo si se ponen muy violentas. Tienes que poner al otro de espaldas al suelo, explicó Fox, sentado en el banco que había traído esa mañana para los tres. Diviértete. Los dos entrenaron usando movimientos que él les había enseñado. Se sintió reconfortado al pensar que irían juntos a la UA, héroes y amigos. Sería un sueño hecho realidad. Lo único que querían era ser héroes, e Izuku iba a ayudarlos. Fox también. Quizás pueda lograr que le enseñen lo que aprenden allí. Si tienen tiempo, claro. No lo dejaría en verdad. Izuku intentó clavarse las uñas en el brazo para ahuyentar el pensamiento, pero fue en vano. A Denki le gustaba, ¿verdad? Hitoshi no haría eso. No podía hacerlo. Después de tanto tiempo, Izuku no podía perder a Hitoshi o se volvería loco. ¿Cómo lo haces?, preguntó Hitoshi después de que Denki le asestó una patada alta y lo envió unos pasos hacia atrás. Bueno, apenas respondió una palabra antes de que se le quedaran los ojos en blanco. Izuku soltó un bufido sin remordimientos. El chico ya había caído en eso 6 veces y no había aprendido ni una. Túmbate en el suelo, ordenó Hitoshi, y Denki obedeció sin pensarlo 2 veces. Oh, eso es trampa. Se quejó una vez que recuperó la conciencia. Hitoshi estaba demasiado absorto en contener su risa silenciosa como para responder hasta momentos después. Dijo que se permitían movimientos sucios. Tiene razón, lo hice. Oh, ven aquí. Denki agarró a Hitoshi por las caderas y lo arrastró hasta el suelo mientras el chico le gritaba que se bajara. Apenas llevaban un día de conocerse, y ya actuaban como amigos. A Izuku le gustaba eso. Aunque sus manos se cerraran en puños cuando Denki lo tocara. Le preocupaba enormemente que esta fuera la interacción más incómoda que había tenido en años. Después de todo, lo de invitar a Denki a sus entrenamientos era algo que le había soltado a Hitoshi. No lo habría culpado si se hubiera molestado. Pero entonces sus amigos simplemente se llevaron bien con una sonrisa. La personalidad eléctrica y enérgica de Denki, de alguna manera, encajaba con la de Hitoshi mejor de lo que hubiera soñado. Una vez que el niño finalmente estuvo en el suelo, Denki se giró hacia Izuku con una sonrisa. Tú también, zorro, vamos. Fox fingió cierta molestia antes de tirarse al suelo junto a Hitoshi. No tenía ganas de que Denki lo placara. Apoyó la cabeza en el brazo de Hitoshi y contuvo las ganas de quitarse la máscara y la venda para ver si. Hitoshi también lo había notado. Estaba preparando mentalmente el programa de entrenamiento para la semana siguiente cuando Denki volvió a hablar tras recuperar el aliento. A él y a Hitoshi se les unió una carrera cuando el ritmo cardíaco del chico no se normalizó a pesar de que habían pasado minutos desde que se pusieron de pie. Izuku tenía demasiado que hacer, la verdad. Encontrar a Eraser, preguntarle sobre el caso Eri, contarle sobre Endeavor e investigarlo más a fondo, averiguar de quién aceptaba sobornos, seguir con sus patrullas y, de alguna manera, meter a sus amigos en ese tiempo. No estaba acostumbrado a tener todo esto que hacer, así que compartimentó todo. Mientras estaba con Hitoshi, nada más importaba. Y en cuanto salía del espacio del chico, era un zorro, y tenía gente que salvar. ¿Esto es lo que hacen todo el día?, preguntó Denki, sin tomarse muy bien el prolongado silencio. Generalmente tengo que salir a salvar gente pronto, pero paso mucho tiempo aquí. Fox se encogió de hombros, la tela de su abrigo rozando la tela de la camisa de Hitoshi y rascándole las orejas justo en el momento adecuado. Supongo que no puedo preguntar dónde vives. No, no vives aquí, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza.
La respuesta de que vivía en otro edificio abandonado, escenario de un terrible desastre natural, se la tragó antes de que pudiera pasar. Oh, no, este es el lugar de entrenamiento. Huele demasiado a sudor para dormir aquí. Culpo a Denki. Hitoshi se muestra inexpresivo. Esta es mi primera vez aquí. Y aún así, apesta. Fox solo rió mientras esos dos discutían. Solo llevaban unas horas juntos, e Izuku creía que podrían discutir por el color del cielo si de verdad quisieran. Quería desconectar y simplemente pensar, era la oportunidad perfecta, y la única, que tendría antes de tener que convertirse en Fox. Y, sin embargo, cualquier intento de distraerse se veía bloqueado por el miedo a lo rápido que la discusión podía convertirse en pelea. Qué pequeño empujón haría falta para que empezaran los gritos e Izuku quedara atrapado en medio de todo. La mano de Hitoshi se apartó de su costado, fue llevada hacia arriba y luego empujó hacia abajo la parte superior de la máscara de Fox en un movimiento que éste no entendió. ¿Qué estás haciendo? Te estoy arreglando el pelo. Está sobre la mascarilla. Mientras no sea por las rendijas, estoy bien. Lo fue. Hitoshi retiró la mano y una brisa se filtró por la puerta abierta del almacén. Se incorporó antes de darse cuenta. Se hace tarde, tengo que salir de aquí, balbuceó Izuku, buscando una excusa para correr. No sabía de qué huía, pero el corazón le latía con fuerza y su cuerpo solo ansiaba huir. Vamos, aún sale el sol, zorro, se quejó Denki, incorporándose e hizo que Hitoshi se incorporara. Sus hombros volvieron a tocarse. Izuku tuvo que levantarse para poder respirar de nuevo. Me reuniré con un amigo héroe esta noche. Mintió, dándose golpecitos en la máscara para que le pegara a la nariz y le recordara que debía respirar. Funcionó el 70% de las veces y mejoró su jadeo, así que lo consideró una victoria. Saluda a Eraser de mi parte, dijo Hitoshi, recostándose en el suelo con un latido casi tan rápido como el suyo, única señal de que no estaba del todo tranquilo. Lo haré. Fox asintió. Saluda de mi parte también, argumentó Denki. Necesitas un nombre en clave para eso. Quiero un nombre en clave. Su discusión se fue apagando a medida que se alejaba del almacén. Fox no sabía qué buscaba, pero algo en los pelos que se le erizaban en la nuca le decía que algo andaba mal. Fuera lo que fuese, probablemente no podría dormir hasta que lo averiguara. Tuvo que caminar unos kilómetros y detener algunos asaltos en lo que supuso era el anochecer para que la vergüenza volviera a invadirle la garganta. Había huido, ¿y qué? Su cuerpo, ingenuo, había ignorado cualquier conclusión lógica y se había lanzado a huir solo porque su corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar, ni siquiera a sí mismo. Izuku le había hecho cosas mucho peores a Hitoshi, y por alguna razón desconocida e indescifrable, aún quería ser su amigo. Amigos, mejores amigos, el único amigo que había tenido en años. Eso era todo lo que eran. Las balas estaban en el tercer cajón. Al fondo, donde habría que rebuscar para encontrarlas. Las había escondido allí cuando corrió a casa la noche anterior, frenético. La partícula de cordero, lo que Chisaki necesitaba para su don de eliminar balas, la encontró. Una sensación aterradora en el estómago le decía que Eri podría haber sido el cordero. ¿Por qué, si no, un asesino demente mantendría a una niña cerca? El familiar olor a arma quemada flotaba en el aire. Gritos a kilómetros de distancia y latidos débiles y aterrorizados se filtraban a medida que se acercaba. No sabía a qué se acercaba, pero debía de ser algo. Cualquier cosa para explicar los estallidos escandalosos que resonaban en sus oídos, coincidiendo con gritos. A medida que se acercaba al edificio, su mente empezó a llenar los vacíos desde donde se encontraba. Subió 4 calles y 2 a la derecha antes de seguir subiendo, estaba cerca del centro comercial. Unas calles más abajo a la izquierda y 4 más arriba, estaba más cerca del espacio gris que de cualquier otra cosa. Luego, subió 7 calles y 4 a la derecha, estaba en el banco, el sonido de latidos acelerados y respiraciones contenidas le nublaban los sentidos. Había una furgoneta afuera con un solo latido dentro. Su pie rebotó en el suelo y se secó el sudor de la frente varias veces durante los pocos minutos que Fox pasó esperando afuera. Necesitaba encontrar la manera de entrar. Para empezar, no había muchas ventanas en el banco, y no le apetecía romper una solo para evitar que lo robaran. Podría haber entrado fácilmente por la puerta principal como un idiota, pero ¿dónde estaba la gracia? Tras buscar un poco más tarde, encontró una puerta de emergencia con un latido al otro lado. Con un cuchillo en la mano, Izuku bajó la manija y abrió la puerta.
Solo se concentró un instante en el estridente sonido de la alarma cuando la abrió y se concentró en noquear a los dos ladrones, esperaba que fueran ladrones, que iban a atacarlo. Los liquidó rápidamente con su martillo antes de pasar a la sala principal del banco, donde, quien supuso que era el jefe de la operación, gritaba órdenes a cualquiera que lo escuchara. Y que alguien apague esa maldita alarma, gritó, alejándose de la puerta por la que Izuku acababa de entrar. El hombre tenía cara de perro, literalmente, podía oír sus gruñidos y olfateos desde que entró. Debía de ser su don. Puedo intentarlo, pero podría tardar un minuto. Fox se encogió de hombros, lanzando su martillo de un lado a otro. Muchas cabezas se volvieron hacia él en ese instante. Algunas armas apuntaron hacia él, pero el hombre perro se giró para mirarlo con el corazón acelerado. Zorro, gruñó, y escupió saliva. «Ay, ya sabes mi nombre», susurró Fox. A decir verdad, no tenía ningún plan. Eran 5 y él solo, cada uno con pistolas en las muñecas. Estaba demasiado concentrado buscando una salida como para darse cuenta de que el hombre perro levantó su propia pistola y le disparó justo en el muslo. «¡Mierda!», gritó, cayendo de rodillas y palpándose la pierna. Buscó desesperadamente una herida de salida. La herida de entrada casi se había cerrado por completo antes de que se diera por vencido. La sensación de la carne intentando desesperadamente unirse al metal se grabó en su mente de nuevo. «No voy a dejar que un pequeño mocoso me arruine la operación, ¿entiendes?», gruñó el hombre lobo. Cada paso que daba hacia el cuerpo deforme de Izuku le resonaba en la cabeza. Agarró a Zorro del pelo y le levantó la cabeza para que lo mirara. Izuku solo vio oscuridad, así que, pórtate bien y desangrate en silencio. Había saliva sobre su máscara cuando terminó de hablar. «No me va bien el silencio», murmuró Izuku. Risas resonaron en la sala mientras permanecía allí, agarrado por el hombre. Su corazón ni siquiera se aceleró cuando buscó un cuchillo en su cinturón de herramientas. El hombre estaba completamente tranquilo hasta que Fox se incorporó sobre una pierna que, por supuesto, no debería haber funcionado. Le clavó el cuchillo en el muslo para empatar antes de hacerle una llave de cabeza. El cuchillo junto al cuello era una amenaza vacía, pero él no tenía por qué saberlo. El hombre lobo gruñó y se retorció, pero Zorro lo sujetó con firmeza hasta que se rindió. Jadeando y con un cuchillo en la garganta, refunfuñó, «¿Qué quieres?». «Ahora bajemos todos las armas», lo animó Fox. No necesitaba otra bala pronto, pues ya sentía su peculiaridad retorciéndose en su carne intentando arreglarlo, sin éxito. «O se la lleva el grandullón». «¿Qué hacen? No escuchen a este imbécil», gritó mientras sus compañeros cumplían sus órdenes. «Buenas noches». Un golpe en un costado de la cabeza con el mango del martillo lo dejó inconsciente. «Muy bien, allá vamos». Fox corrió hacia los 2 primeros latidos tan rápido como sus piernas le permitieron. La bala, aún alojada en su muslo, gritaba a cada paso, desesperada por sanar. El suelo debía de estar recién encerado cuando cayó justo delante del primer tipo, y para recuperar algo de su orgullo, lo agarró del cuello para arrastrarlo al suelo y golpearle la cabeza. Una vez que se detuvo, Fox arrojó el cuerpo contra las piernas de la chica. Ella intentó alcanzar su arma una vez que cayó al suelo, pero Izuku la agarró antes de que pudiera y la usó para golpearla en la cabeza. Una vez en el suelo, los otros 2 villanos no tardaron en entrar en razón y empezar a dispararle. Recibió una bala en el hombro antes de esconderse tras un mostrador. Su audición disminuyó instintivamente mientras los disparos se sucedían. En cuanto los disparos se redujeron a un simple zumbido en sus oídos, se incorporó de un salto y lanzó su martillo directamente al pecho de uno de ellos. Cayeron al suelo y derribaron al segundo. Fox aprovechó la oportunidad para saltar sobre ellos y estrellarles la cabeza contra el suelo, dejándolos inconscientes. Alguien gritaba. Eso era todo lo que su cerebro podía registrar tras la euforia, mezclada con la agonía de su piel retorciéndose alrededor de 2 balas aún incrustadas en el músculo. Era un desastre sacar balas. Le retorcía la mano al pensar en meter la mano en el agujero sellado para sacarla. Luego se oyeron las sirenas. Se puso de pie. El suelo bajo sus pies parecía una ilusión de entumecimiento, pues a cada paso recibía punzadas en la pierna. Se oían clics de cámara mezclados con las órdenes de los policías. Dio unos pasos fuera de la puerta cuando un policía lo agarró del brazo y unos 7 periodistas le gritaron preguntas. Así que hizo lo de siempre. Corrió tan rápido como pudo. A un tejado donde no se oían latidos. Donde podría encontrar el coraje para sacar su cuchillo y empezar a disparar.
Solo necesitaba que sus manos dejaran de temblar. Y tal vez un poco más de comida. O incluso un poco menos de ruido. Cuando Eraser se acercó a su tejado, ni siquiera luchó. No quería. Después de tanto tiempo, el latido constante del héroe era de los pocos que podían calmarlo. Se supone que estás ayudando a la policía. Fox se rió del hombre. No le devolvió la risa. Eso ya ha sido delegado. Eraser se sentó a su lado, con la bufanda enrollada en la muñeca de Fox antes de que siquiera pensara en escapar. No voy a andarme con rodeos, vale. ¿Por qué demonios pensaste que era buena idea colarse en la agencia de héroes de Endeavor? Vamos, niño problemático. Te odia, quiere que te vayas ahora más que antes. Izuku se sintió como un niño regañado mientras Eraser continuaba. No debería haberse sorprendido, pero aún así, cada palabra se sentía como un puñetazo de pura malicia directo a su corazón. Dolía, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Lo necesitaba, murmuró Izuku. Cabizbajo, con las palabras en voz baja, como tenía que hacer antes de huir. Era fácil volver a meterse en el personaje cuando nunca lo había abandonado. ¿Por qué? Me prometieron información sobre Eri si encontraba algo sucio en Endeavor. El corazón de Eraser se aceleró. Izuku se concentró en el sonido fiable del golpe para ignorar las palabras del hombre. ¿Acaso tú, aceptando sobornos, no sé de quién? Dámelo. Izuku metió la mano en su cinturón de herramientas para sacar el disco duro, su única prueba, y se lo estaba entregando. Su propio cuerpo parecía repeler la idea, o bien eso o la energía que perdía por las balas clavadas en sus músculos lo había afectado, y su cabeza casi se cayó al suelo al acercarse al héroe. Oye, ¿qué pasa? Olvidando la ira con facilidad, Eraser lo agarró por los hombros para ayudarlo a mantenerse en pie. Si no estuviera realmente cayendo inconsciente, entonces esta sería la excusa perfecta para huir. Estoy, tartamudeaba al hablar, pues sus cuerdas vocales se negaban a pronunciarlas correctamente. Cada una le rechinaba la garganta como el hacha de un verdugo. Niño problemático. Eraser lo sacudió suavemente, y vomitó. Izuku tomó su cuchillo casi por reflejo y lo conservó después. No iba a detenerlo hasta que cortara las balas. Así de simple. ¿Qué estás haciendo? Las palabras de Eraser apenas se registraron mientras se clavaba el cuchillo en el muslo. El latido de su corazón se aceleró al introducir los dedos en el agujero, ignorando los incómodos ruidos de chapoteo que lo acompañaban, y buscar la bala. Era como una aguja en un pajar, o metal en un montón de carne. Los nervios de su pierna se sentían como si estuvieran ardiendo. Sus labios estaban marcados con mordeduras que se negaba a dejar sanar mientras su pierna gritaba y se sacudía con cada movimiento de sus dedos en la búsqueda. La sangre cubría sus manos como una manta viscosa. Se negaba a desprenderse incluso cuando sacó la mano y arrojó el pequeño trozo de metal al suelo. Tenía que mantener el cuchillo fuera. Aún quedaba otra bala. No se puede sanar adecuadamente cuando las balas todavía están dentro. Tosió, la sangre que cubría sus labios brotó y se mezcló con las manchas que ya había en el techo. Podrías habérmelo dicho, gruñó Eraser. Tienes más, hombro, dijo Izuku, reuniendo fuerzas para levantar los brazos y hacerlo todo de nuevo cuando Eraser le quitó el cuchillo y lo alineó con su hombro. Aquí, él asintió, y así fue como su hombro volvió a arder. Izuku no quería gritar, el ruido provenía directamente de su núcleo podrido e infernal que jamás podría controlar, ni aunque lo intentara. Eraser lo aprovechó para susurrarle cualquier consuelo posible mientras su mano buscaba el metal en su carne. Carne que intentaba contraerse y sanar alrededor de su mano en vano una y otra vez. Oye, estás bien. Todo va a estar bien. Solo dame un segundo, chaval, solo uno. Vas a estar bien. Te lo prometo, repetía Eraser mientras intentaba sacar la bala. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que él lo quisiera, y se las secó antes de esperar que Eraser las viera. Cuando las dos balas ensangrentadas chocaron en el tejado, Izuku quiso desmayarse en ese mismo instante. Se palpó el desgarrón de la camisa y sintió cómo la cortina de piel se cerraba por sí sola. Tu curación es notable, susurró Eraser después de pasar la mano por su hombro para comprobar si tenía alguna puñalada y no encontrar nada. Las peculiaridades son extraordinarias, murmuró Izuku, con el corazón acelerado en los oídos. Eraser ya sabía de su curación. Sin peros ni condiciones, lo sabía. Netsu quiere saber cómo funciona el tuyo. Solo te lo advierto. Eraser suspiró, y sus manos se movieron para cubrir a Fox con el abrigo, exhausto, cuando Izuku no tuvo fuerzas para mover la cabeza.
apoyado en el hombro del héroe. Vimos las grabaciones de seguridad donde saltas de la oficina de Endeavor. Su corazón destrozado, roto y podrido se le subió a la garganta. ¿Qué? Sabían que tenía múltiples dones. Netsu tenía que saberlo. Estaba jodiendo a Netsu. Si sabían de sus múltiples dones, entonces ya estaban demasiado perdidos. Demasiado cerca de descubrir la verdad como para que Izuku siguiera cerca. No quería dejar a Eraser. Dejar atrás a Fox. ¿Por qué era tan idiota? No entiendo por qué no usas más la parte ligera de tu don. La palabra, parte, resonaba en su mente una y otra vez. Pensaban que era solo una peculiaridad. No era tan grave como él creía, aún tenía una oportunidad. Una mínima, pero la tenía. Izuku no podía dejar de ser zorro, todavía no cuando gente como Eri seguía en peligro. O sea, la curación parece bastante pasiva, pero la parte ligera podría ser extremadamente útil. Requiere mucha energía. Escucha, niño problemático, estoy de tu lado, de acuerdo. Puedes contarme lo que quieras. Izuku quería abrir la boca y no volver a cerrarla. Quería gritar y chillar, y sacarlo todo de nuevo. Pero aún no era ese niño que quería morir. No podía morir, y si Eraser alguna vez descubría cómo, podría morir en un abrir y cerrar de ojos. Izuku necesitaba a Fox el tiempo suficiente para salvar a Eri. Entonces se detendría, huiría, no volvería a ver a Eraser y se desvanecería hasta convertirse en un recuerdo defectuoso. Una pesadilla que lo atormentó por un tiempo. Fox solo necesitaba estar presente ese tiempo. Así que él solo asintió, con la cabeza apoyada en el hombro de Eraser y el dolor se extendió por cada célula de su cuerpo. Esperaba que el cielo nocturno fuera bonito. Era uno de los últimos que la máscara de zorro vería.